día viernes hace 2000 años, hace unas pocas horas apenas terminaba una hora larga, terminaba la profunda oscuridad en la que fue sumida toda la tierra. Dice la escritura de que fue desde el mediodía hasta la media tarde. Fue la sombra que cubrió la tierra. Y el Evangelio de Mateo hace una cita del Salmo 22. En una de esas palabras que Jesús lanza, gritos que Jesús lanza desde la cruz. Una cita del Salmo 22 donde dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba terminando la oscuridad cuando Jesús lanza esa cita de la escritura. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22. Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Te invito para que oremos al Señor y en este día muy triste, de mucho silencio, de mucho recogimiento, de estar delante de Él contemplando su sacrificio, acerquémonos a Él en oración. Señor, gracias porque en esa profunda oscuridad que se vivió desde el mediodía hasta la media tarde, en ese momento, Señor, cargabas con nuestro pecado, Señor. Fue tal el impacto, Señor, que ni la naturaleza misma pudo resistir y ser indiferente a tan magna obra que se estaba haciendo, Señor, cuando colgabas en la cruz. No podía ser indiferente la creación a la que tú mismo le diste forma. No podía ignorar como aquel en quien fueron creadas todas las cosas, en ese momento colgado en una cruz, moría para el perdón de nuestros pecados. Este día, que es un día, Señor, un día triste, un día de dolor, Señor. Y aunque los cristianos hoy podemos decir hoy es un día de gozo, no podemos perder de vista que lo que te llevó a la cruz fue precisamente mi pecado, nuestro pecado. Y aunque efectivamente en tu sacrificio estaba mi vida, y mientras tú cargabas el pecado, yo estaba siendo libre. Mientras tú pagabas por mi pecado, Señor, mi deuda quedaba saldada. No debo olvidarme que aquel en quien fueron creadas todas las cosas, colgado en un madero, moría por mi pecado. Por eso, Señor, solo nos queda darte gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. La cruz es un acto de la bondad, misericordia, gracia tuya, Señor. Nosotros hoy solo podemos dar gracias, Señor.
Porque el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. El precioso intercambio, Señor, ocurrió en la cruz del Calvario. El que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. La gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, en este tiempo que tenemos de celebrar, de conmemorar, de hacer memoria de la obra de la pasión, muerte y resurrección del Señor, un tiempo que hemos denominado o hemos llamado Camino a la Cruz. Y lo hemos llamado Camino a la Cruz porque no solo fue Jesús a la cruz, nosotros estamos siendo llamados a ir a la cruz y queremos insistir en eso. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No solo Jesús es quien va a la cruz o fue a la cruz. El discípulo, hoy quien es llamado a seguirlo a Él, tiene un llamado a ir a la cruz, a morir. Y a morir en un acto de rendición de su vida y de reconocimiento de su gracia. Vamos a entonar unos cantos que nos ayudarán en esta meditación de este día, en lo que fue el sacrificio, la pasión, la vida, pasión, muerte y resurrección del Señor. Vida, pasión, muerte y resurrección del Señor. Tratando de recoger toda esta semana de pasión, pero también la vida, lo que fue la vida de Jesús, que hasta el día de hoy sigue hablándonos a todos nosotros. Participamos de este tiempo con gratitud al Señor. Su madre llora viéndolo, no entiende por qué su hijo tiene que sufrir tanto dolor. Ya sus discípulos le abandonaron, tan solo queda Juan, quien sufre al ver su maestro y saber que no hay nada más que hacer. Pero Jesús, aún en la cruz, sigue mostrando su amor. Sabe que ya no estará más y su madre quedará sola, tan sola, y le dijo así: mujer, sola no estarás, ya tu hijo será Juan.
Gracias, Señor. Contemplar, Señor, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, pero mirar, Señor, cómo tu peregrinar entre nosotros mostró tu amor, tu bondad, tu misericordia. Ver, Señor, en tu peregrinar entre nosotros. Ver, Señor, cómo tu gracia nos fue alcanzando y fue atrayéndonos hacia ti, Señor. Hasta llegar, Señor, esa obra que hiciste, llegar a ese punto de la cruz que parecía ser el punto final. Parecía ser el hasta aquí llegó la esperanza. La narración del texto nos ubica a unas mujeres mirando a lo lejos con profunda nostalgia la cruz. Posiblemente ahí pensaban, había llegado toda esa esperanza. No cabía en su mente la idea de un Mesías colgado en una cruz. No cabía dentro de la manera de ellos concebir la obra que estabas haciendo. No cabía la idea de verte colgado en una cruz. Pero gracias, Señor, porque desafías todas nuestras formas, desafías todos, Señor, nuestros pareceres, nuestros criterios, nuestras miradas. Gracias porque tú, Señor, te hiciste como uno de nosotros y cumpliste la obra, Señor, y esa última expresión o parte de esas últimas expresiones, Señor, que dice consumado es, da cuenta de que efectivamente se cumplió la obra. Efectivamente se cumplió la obra. Gracias, Señor, porque se consumó la obra, la misión, Señor. Aquella misión que con tanta fuerza Pedro declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esa declaración estaba implícita, Señor, aunque no la quisieron ver, Señor, estaba implícita la misión, el destino, Señor, aquello que te esperaba. No fue Pedro quien te impuso el destino, no fueron los discípulos quienes te impusieron la misión. Fue algo que desde antes de la fundación del mundo trazaste para nuestra salvación. La gloria sea para ti, Señor, solo para ti. Recibe la expresión de nuestra adoración. Y hoy, en este día triste, en este día de sombras, en este día, Señor, en el que parece ser la esperanza se acaba, se va apagando la llama de la esperanza. Hoy tu pueblo se congrega, Señor, con una expectativa. Y es que la muerte no te podía retener, Señor. La muerte no te podía retener. Bendito sea, Señor. La gloria sea solo para ti, Señor. Amén, Señor. Amén. Muy bienvenidos todos los que han estado aquí hoy participando en este propósito de hacer memoria de lo que ha sido esta pasión, muerte y resurrección del Señor. En eso estamos en esta semana que hemos llamado y hemos querido denominar Camino a la Cruz. Insisto, quien caminó a la cruz en esta semana no fue solo Jesús. Y creo que quiero insistir en eso porque pensamos que el único que fue a la cruz es Jesús, el único que debe morir es Él, el único que debe padecer es Él. Ahora, la razón de nuestro padecimiento es diferente, porque
tenemos una lucha interna con nuestro pecado y tenemos que tenemos una resistencia a la voluntad de Dios y tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Entonces nuestra lucha es diferente, nuestra tensión es diferente, nuestro dolor es diferente. Jesús moría por el nuestro. Nosotros hoy, ese dolor que causa esa manera de confrontarnos la palabra de Dios y de generar dolor, porque el cumplimiento de la palabra del Señor genera dolor, y un ejemplo de ello es el Getsemaní. Usted recuerda anoche fue la noche del jueves, fue una noche que nos desafió. Pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y eso en el marco de una profunda tristeza. Eso fue en el marco de una profunda tristeza, porque estaba muy triste. El texto es muy, muy dramático. Estaba muy triste y por 3 veces clama al Señor. Y es desafiante la manera en cómo termina la tercera oración. Se levanta, va donde sus discípulos y dicen: levántense, que ahí vienen aquellos que vienen por mí. Y todo por nuestro pecado. No pierda de vista eso. Las palabras de Cristo, cuando pensamos en un día como hoy, generalmente vienen a nuestra mente las 7 palabras de Cristo en la cruz del Calvario. Y voy a hablar de esas 7 palabras como un sermón hoy. Y aunque haré alusión solamente a una, de manera me ampliaré un poco más una de esas palabras, pero creo que haré memoria de esas 7 palabras y vamos a asumir esas 7 palabras como un sermón, una predicación, un mensaje del Señor Jesús, su último mensaje allí mientras caminó con sus discípulos en sus 3 años y largos caminando con sus discípulos. Vamos a mirarlo de esa manera. Entonces vienen a nuestra mente las palabras, las últimas 7 palabras, frases, gritos del Señor Jesús en la cruz. Y como toda palabra de Jesús, creo que todas las palabras de Jesús, no solamente para sus oyentes originales, sino para nosotros, son palabras de desafío, son palabras que nos mueven, son palabras que nos obligan a una reacción, sea o a una resistencia o sea a una aceptación, pero siempre nos obligan a tomar una decisión. Usted y yo no podemos escuchar la palabra de Dios y seguir iguales. Eso no es posible, no es algo que se hace posible cuando se escucha a Jesús. Así sea que usted se vaya chutando piedras por el camino, pues esa fue su reacción, pero hubo algo, generó algo, ocasionó algo en su vida. Así fue Jesús en su época, en sus 3 años. Fueron palabras que despertaron esperanza, paz. Fueron palabras que despertaron consuelo en medio de los que creían. En medio de los que creían. Solo recuerde las palabras de aquellos ciegos que están, de los ciegos que vieron lo que nadie vio. Esa expresión me parece preciosa. Los ciegos que vieron lo que nadie vio. Y son esos ciegos que están ahí antes de llegar a Jerusalén en la narración bíblica. Jesús, Señor, Hijo de David. Para ellos era la esperanza, para ellos era su oportunidad, para ellos no era uno más. Ese título de Señor no es el formalismo, porque acompañado con esa expresión, Hijo de David, no es posible considerar esa palabra Señor como el formalismo judío, muy similar a nuestro formalismo. Cuando llegamos a algún lugar y a alguna persona nos referimos a él con la expresión Señor, en un acto de respeto, de reconocimiento de su lugar, de su autoridad, de su posición. Eso es lo que genera la palabra del Señor y generó entre sus oyentes. Entre quienes lo escucharon también generó odios. Odios.
Usted recordará que cuando los líderes religiosos escuchan a Jesús, muchos de ellos están buscando cómo deshacerse de él. ¿Sí? En una de las preguntas que le hicieron en esta semana a Jesús, en la semana de pasión, muerte y resurrección, una pregunta que parece exploratoria, pareciera ser que es aclaratoria. No era una pregunta aclaratoria ni exploratoria. Era una pregunta para buscar cómo acusarlo. ¿Debemos o no pagar el tributo al César? Y aunque salieron admirados de la respuesta, ¿qué tal? Vienen por lana y salen trasquilados. Vienen para mirar cómo logran capturar alguna expresión de Jesús con la cual puedan acusarlo. Y no, es tal el impacto que salen admirados. Pero su admiración no los lleva a reconocerlo, los lleva a pensar cómo deshacernos de este que nos está estorbando, no nos está ayudando. Y esas palabras de Jesús despiertan odio, despiertan envidia, despiertan venganza, ¿sí? Desprecio. Mirarlo a Él como una amenaza, y es que Jesús se convierte en una amenaza para el ser humano que no está dispuesto a someterse a Él. En una amenaza porque nos quiebra nuestros ideales, nuestros sueños, nuestros planes, los tira al traste. Y no estamos a veces tan dispuestos a echar nuestra vida al traste por asumir el plan de alguien o un plan del cual no tenemos muy claro qué es el siguiente paso. Por estos días no, creo que ha sido una parte importante de la educación, los proyectos de vida. Y bueno, y todos entonces te comienzan, ¿dónde te ves dentro de 5 años? ¿Dónde te ves? Creo que en cristiano debería decir, ¿dónde te ves dentro de 5 años? No sé, porque no sé Jesús dónde me va a tener. Pero usted y yo quizá no estemos tan dispuestos a decir eso, porque en 5 años yo quiero saber dónde estoy. Yo quiero tener la seguridad de dónde estoy. Pero cuando nos acercamos al Señor Jesús, lo cierto es que no tenemos la certeza de dónde estaremos en 5 años, porque estamos siendo guiados por un pastor que nos está enseñando que nosotros hoy debemos preocuparnos por el reino de los cielos y vivir intensamente por el reino de los cielos, porque cada día traerá su propio afán. Es todo un desafío. Sus reflexiones no dejan, insisto, indiferente a nadie, en especial estas últimas palabras, este último sermón. Se dice que voy a pensar en estas 7 palabras, o vamos a mirar estas 7 palabras como un último sermón del Señor Jesús. Y aunque no miraremos todo el contenido o lo que nos comunica cada una de esas palabras, sí quiero invitarle para que esté en casa a partir de lo que vamos, de esa idea que quiero comunicarle, usted termine de construir lo que le aportan esas 7 palabras del Señor Jesús, esos 7 gritos del Señor Jesús desde la cruz. Vamos a recordarlos. La primera palabra es: perdónalos porque no saben lo que hacen, en el Evangelio de Lucas capítulo 23 versículo 24. La segunda palabra es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Juan capítulo 19. Esas 3 primeras palabras es algo precioso. Jesús en la cruz muriendo y todavía pensando en nosotros. Jesús en la cruz muriendo, agonizando y todavía pensando en nosotros. Esas 3. Perdónalos. De cierto, que está al lado. Y ahí, a su madre le dice: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. En esas 3 primeras palabras, gritos,
En esa introducción del sermón, de la predicación, del mensaje, Jesús agonizando todavía, pensando en nosotros. ¿No era el momento que tuvieron espacio para Él? No. Pareciera ser que dentro de su mente no cabe todavía la idea de pensar en Él. Sí, de pensar en nosotros. La idea de pensar en nosotros. Esa es la idea que cabe en la mente de Jesús. La cuarta palabra, Elí, Elí, lama sabactani, que es el texto al que nos vamos a acercar hoy, ¿sí? Que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta palabra es: tengo sed. Juan 19. Sexta palabra: consumado es. Y la conclusión del sermón es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese sermón es una cosa impresionante. Es el sermón del Señor. ¿Sí? Y hoy vamos a pensar en ese segundo punto del sermón. Porque el segundo punto del sermón, el primero fue el que les dije, pensando en nosotros. El segundo está reflejando unas necesidades que él está teniendo. Tengo sed. ¿Y por qué me has desamparado? Uno pensaría, pero mire que si piensa en él. Claro. Son dos expresiones que están mostrando la agonía que está viviendo, fruto de pensar en ti y pensar en mí. Son la agonía de Jesús, fruto de esas tres primeras palabras. Perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo que estarás hoy conmigo en el paraíso. Y mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Fruto de pensar en nosotros. Porque cuando Él viene y se encarna y se hace como uno de nosotros, en ningún momento pensó en Él. Es que hay algo que se nos repite mucho desde los púlpitos. Y creo que a veces lo pasamos, somos muy ligeros, lo pasamos por alto, lo ignoramos, no le prestamos mucha atención. Y es pensar en la idea de Jesús viene a morir no porque necesite algo de mí, pero yo sí lo necesito todo de Él. Jesús viene a morir no porque necesite algo de mí, sino porque yo lo necesito todo de Él. Todo. Todo lo necesito de Él. Aún aquellos que andan y peregrinan sin el reconocimiento de quién es Jesús, viven y disfrutan de la vida porque Él les dio la vida. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. El Evangelio de Juan, para introducirnos esa palabra de tengo sed, dice: después de esto, pareciera ser que después de su obra, después de pensar en nosotros, ahora Él está viviendo la consecuencia. Aquello que le llevó, Lucas lo va a decir de esta manera: su sudor era como grandes gotas de sangre. Aquello que lo llevó a orar por 3 veces la noche anterior. Aquello que lo llevó a doblegarse y le llevó a sus discípulos a decirle: orad para que no entréis en tentación.
oren para que no entren en tentación. Aquello que lo llevó a decirle a sus discípulos eso, que era: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Recuerda las palabras de Jesús a los dos hijos de Zebedeo cuando la mamá allá le toca la túnica a Jesús por detrás, le dice: mira, tengo una petición que hacerte, que mi hijo se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando vengas en tu reino. Y él le dice: ustedes no saben lo que están pidiendo. Era muy claro para Jesús. La obra que iba a cumplir era muy clara. Pero aquí ya se materializa el temor, esa angustia, eso que lo llevó a entristecerse la noche anterior. Ahora se materializa la soledad, el sentimiento de lejanía de su padre. Marca la cumbre del dolor de su humillación. La soledad y el sentimiento, y no solo el sentimiento, sino la realidad de sentirse lejos de su padre, marcan en la cumbre esa expresión del máximo dolor de Jesús. Ese momento era inevitable. Ya lo había hablado en el sermón, en el Getsemaní. Ya lo había anunciado de otras maneras por 3 veces. Cuando dice: tenía que ir a Jerusalén. Recuerda esa expresión tenía. Esa expresión tenía habla de un decreto. O sea, ya era algo establecido. No era algo si él quería, no era algo ya establecido. Ya era algo que Dios en su soberana potestad había decidido. Y él había decidido acogerse a ese plan del Padre. Pero este era un momento inevitable. No había forma de escapar. Mateo, capítulo 27, versículo 45 dice: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Era el momento inevitable. Todavía no hemos comprendido lo que ocurrió en ese instante, pero ha sucedido. ¿Cómo calcular la longitud, el significado? ¿Cómo calcular la longitud y la profundidad de esas palabras? ¿Cómo? ¿Cómo calcularlo? ¿Cómo logramos discernir qué es lo que significan esas palabras? Creo que la oscuridad desde el mediodía hasta las 3 de la tarde nos pueden dar una idea. Lucas dice que el sol se ocultó, se oscureció. Es posible que empecemos a especular acá qué fenómeno natural fue el que aconteció. Seguramente un eclipse, cuánta cosa podamos imaginar para tratar de explicar lo que está aconteciendo. Los estudiosos a lo mejor se podrán dar al cálculo de volverse en el tiempo y mirar qué fue el posible movimiento de astros que hubo en ese momento. Pero aquí lo que hay que pensar es: ¿qué es lo que significa esa oscuridad? En el momento
en que Jesús está siendo crucificado. Y eso debió haber causado un impacto sobre quienes se burlaban. La risa se les desdibujó. Aquellos que decían: quite de ahí, no le ofrezca nada, déjelo que él se defienda solito, no hacía tantas cosas. Seguramente la risa comenzó a desdibujárseles. Parece ser que hay una protesta en el universo. El universo está protestando. La naturaleza está protestando contra la injusticia de la que es objeto el Hijo de Dios, que acaba de decirnos: tengo sed, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué? ¿Por qué me has desamparado? Le grita a su padre. Es una protesta de la naturaleza. La oscuridad, el terremoto, las resurrecciones. ¿Qué es lo que ocurre en ese instante? Hay un terremoto, hay oscuridad. Recuerde que se sacuden los cimientos de la ciudad y el velo del templo se rasga de arriba a abajo. Hay resurrecciones. Esto lo que simboliza es un juicio de Dios. Pero no sobre la humanidad, sobre el pecado que está siendo cargado por el Hijo de Dios, por el que no cometió pecado, que se hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. ¿Fue en realidad Jesús desamparado por su Padre? La palabra desamparado que encontramos allí, con la que Jesús se refiere a su Padre, es la palabra que se usa también para hablar de la viuda que viene de enterrar a su amado esposo y no tiene nadie más con quien contar. No hay hijos, no hay familiares, no hay personas a su alrededor. No cuenta con amigos, ni con familia, ni con niños, ni con padres. Nada. Está desamparada. Que conste, no era la primera vez que Jesús estaba desamparado de los suyos aquí en la tierra. No era la primera vez. Usted recordará en Juan capítulo 6, cuando muchos le dan la espalda luego de que han gustado de los panes y los peces, y allí se ven confrontados por las palabras de Jesús, todos dan la vuelta. Y Jesús le dice a sus discípulos: si ustedes quieren irse, pueden coger sus chiros y se van ahora mismo. Señor, ¿cómo se te ocurre? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero todos los otros le dieron la espalda. Sus discípulos, en el momento de la aprehensión, no salieron corriendo todos. Huyeron. Si lo quiere mirar un poco más amplio, ¿usted recuerda dónde están los discípulos el sábado? Mañana, ¿dónde estarán? Están encerrados en un lugar, con la puerta, le echaron tranca, le pusieron candado, botaron la llave, pusieron todos los muebles. Tienen miedo, lo abandonaron. Y dice el texto que a lo lejos miraban la cruz, lo abandonaron. Aún los paisanos, usted recordará cómo los paisanos, Jesús dice: no hay profeta con gloria en su propia tierra. Los paisanos, sus cercanos, su mamá, sus hermanos. Se nos enloqueció se nos enloqueció.
Se nos salió, está fuera de sí. Vamos por él a traerlo. Los líderes religiosos hablan de que por Belcebú es que hace todo lo que hace. Con todo y eso, nunca había dicho que estaba desamparado. Nunca dijo que estaba desamparado. Con todo y ese panorama, porque siempre hubo algo que lo fortaleció. Y es algo que mencionamos ayer, pero lo mencionamos solamente como un puntico allí entre lo que mencionábamos. Y es que una costumbre de Jesús es estar constantemente yendo a encontrarse con su Padre para estar a solas. Estar a solas con su Padre. Olvidándose de todo lo que hay a su alrededor, iba a encontrarse con su Padre. Pero este era un momento en el que aún su Padre Celestial le estaba dando la espalda. Ahora está desamparado por su Padre. Ahora está desamparado. ¿Y por qué fue desamparado Jesús? El que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué fue desamparado? Porque fue nuestro sustituto. Él murió por nosotros. Él cargó la consecuencia de nuestro pecado. Él la cargó. Habacuc 1:13 dice lo siguiente: son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal, no te es posible contemplar el sufrimiento. Está hablando de Dios no tiene comunión con el pecado. Y en ese momento Jesús se hizo pecado por nosotros. En ese momento Jesús se hace pecado por nosotros. Isaías, usted recuerda Isaías capítulo 6, santo, 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 Señor Dios de los ejércitos. ¿Recuerda Romanos capítulo 6, versículo 23? Porque la paga del pecado es la muerte. En ese momento Jesús se hizo pecado. El que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado. El propósito de su muerte fue asumir nuestra culpa, nuestro pecado. Jesús no murió como un mártir. Y aquí no adoramos a un mártir. Porque no se trata de un mártir que ya habrá logrado su buen propósito con solo morir. No. Jesús murió como pago por nuestros pecados. Porque la paga del pecado es la muerte. Si murió como un mártir, como un héroe para nosotros, entonces Él alcanzó su propio tributo, pues lo estamos recordando todavía 2000 años después de muerto. Pero no se trata de morir para que simplemente hagamos memoria y creemos iglesias en nombre de Jesús y discursos en nombre de Jesús.
No, qué absurdo. Eso sí sería idolatría. Aquí hoy estamos reunidos conmemorando el sacrificio de Jesús como aquel que murió para el perdón de nuestros pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no murió como un buen ejemplo. Él murió por nuestros pecados. En la cruz, Jesús murió por nosotros. ¿A qué nos lleva esto de pensar de que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario? Creo que una de las cosas, seguramente son más de lo que voy a decir, porque no pretendo hacer una reducción, pero creo que nos muestra el amor de Dios por nosotros. Es que Jesús no es más Dios porque murió en la cruz, pero tú y yo sí somos más seres humanos, gracias a su muerte. Porque fuimos y somos recreados en Cristo. Somos esa nueva humanidad, creados en Cristo. Eso muestra el amor de Dios. Pero también nos enseña algo con lo que no estamos muy acostumbrados en esta época. Posiblemente en épocas pasadas sí, pero en esta época creo que no. Y es que la gravedad del pecado para nosotros es simplemente un pequeño error el que he cometido. Una falta, me equivoqué. No, es que no fui acertado en mi decisión. No hemos entendido la gravedad del pecado. La cruz nos lleva a nosotros a pensar en la gravedad del pecado. Y creo que hoy el cristianismo debería pensar un poco más en esto, en la gravedad del pecado. Posiblemente a eso se debe el cristianismo light de nuestro tiempo, ligero, liviano, sin exigencias. Todo bien, pastor, todo bien. No, pues para mí todo está muy bien. Hemos perdido la gravedad del pecado. Y también nos advierte la cruz algo. La cruz, esos dos gritos de Jesús: tengo sed, y Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? También nos advierte. También le advierte a la humanidad lo que nos espera si nosotros seguimos caminando sin Cristo. Lo que hoy le espera a la iglesia peregrina que hoy quizá camina sin Cristo. Eso suena contradictorio, una iglesia que camina sin Cristo, eso no parece como muy ortodoxo. Pero recuerdo esa expresión de allá de Apocalipsis, como una iglesia que adora a Dios, pero Jesús está fuera de la iglesia, al punto que tiene que tocar la puerta de la iglesia y decir: oiga, señores, ¿me dejan entrar? Es que creo que yo soy el centro de este culto, pero estoy por fuera. Y se da cuenta. Esto nos advierte sobre lo que nos espera a nosotros si vivimos sin Cristo. Estamos entonces ante el más grande de los sermones. Las 7 palabras. En el sermón de la montaña, cada sermón de Jesús tiene una especialidad, pero me parece que este sermón en la cruz tiene una carga especial. ¿Y sabes cómo termina el más grande de los sermones?
con una nota de confianza y esperanza. Y que conste que está colgado, acaba de decirnos tengo sed y acaba de decirnos ¿por qué me has desamparado? Y termina su última palabra con Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Creo que Jesús, y esto puede sonar absurdo, pero creo que podemos decirlo de esta manera. Creo que Jesús sí sabía quién era el Padre. Vivía en una comunión íntima. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es una frase llena de serenidad. Es una frase llena de confianza. Es una frase llena de esperanza. ¿En qué momento de esa frase? En el momento más crítico de su ministerio, en el momento más crítico de su misión, en el punto más alto de su estado de humillación. Le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, tú sabes lo que haces, Señor. Tú sabes lo que haces. Tú sabes lo que haces, Señor. Por eso en tus manos encomiendo mi espíritu. Se lo dije en la oración inicial, que algo que va a pasar es que esa escena de los discípulos hoy me parece dramática. A lo lejos las mujeres están mirando la cruz. Me imagino que la cruz esa oscuridad de la cruz está contrastando con el sol que ya está cayendo. Sí, estamos hablando de que la oscuridad fue de mediodía hasta las 3 de la tarde. Vuelve y hay luz, los discípulos se paran, las mujeres se paran a la distancia y ven la cruz contrastando con esa luz, ese sol que ya va cayendo, pero ahí va contrastando la oscuridad de la luz. ¿Te imaginas la nostalgia de esas personas? Y mañana hay unos hombres preocupados. Los líderes religiosos están preocupados. Y están preocupados porque de pronto se roban el cuerpo. Y ahí sí nos vemos en aprietos. Y entonces van a Pilato y le dice: Pilato, vamos a bloquear todo para que no haya riesgo, porque el primer error puede ser nada a la luz de este último gran error, de este farsante, mentiroso, embustero. Puede ser peor este último error que el primero. ¿El primero cuál fue? Es este del Mesías. ¿El último cuál es? Que él iba a resucitar. Vamos a bloquear la puerta, vamos a rodar, a poner una piedra, vamos a sellarla con tu anillo, Pilatos, que nadie pueda irrumpir. Vamos a poner una guardia, el poderoso imperio romano ahí representado. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que con todo el poderío del imperio romano deteniendo esa piedra, y la piedra se movió y Jesús resucitó. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por ti y por mí. ¿Es justo que sigamos viviendo las vidas livianas de nuestra fe cristiana como las vivimos hoy? ¿Es adecuado y corresponde a un espíritu de gratitud dentro de la iglesia cristiana la liviandad con que hoy vivimos la fe? ¿Es correcto la liviandad con la que hoy vivimos la fe? La manera tan somera, tan superficial del concepto de pecado y de quebrantar la voluntad de Dios como hoy la tenemos, cuando tenemos a nuestro Señor colgado en una cruz un día como hoy hace 2000 años, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed. Esas dos palabras nos muestran la tragedia del ser humano. ¿A qué se debe la liviandad con la que hoy vivimos nuestra fe? ¿Es adecuado? ¿Corresponde al espíritu cristiano esto? Creo que la cruz del Calvario no es un mensaje solo para los de afuera. Es un mensaje para nosotros. Si alguno quiere ser mi discípulo,
Níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nosotros andamos evadiendo la cruz a todo lugar, a lo que dé. Recuerde que Pedro abrazó a Jesús y lo reprendió, seguramente envalentonado por lo que acaba de recibir. Pedro, tú eres el mejor, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Ahí seguramente Pedro creyó, se infló y pensó: ahora soy responsable de salvar al Señor. Y no entendió que era que esa declaración definía estaba definiendo el destino de Jesús. No hemos entendido que ser creyentes no es la participación en un rito religioso, es caminar en pos de Jesús, es vivir como Jesús vivió. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es dejar que Cristo viva a través de mí, que Cristo piense por mí, que Cristo actúe por mí, que Cristo haga a través de mí. Ese precioso sermón nos debe llevar a nosotros a lanzarnos a Dios como lo hizo Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nadie nos dijo que este camino era fácil, pero sí tenemos la certeza de que es el camino a la salvación. Y por eso Jesús termina diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que esa sea la manera de terminar hoy este día de crucifixión. Que Dios en su gracia nos ayude y nos dirija a seguir meditando en su palabra. Cierra sus ojos, incline su rostro. Piense por unos segunditos. ¿Qué es el desafío del Señor para su vida hoy? ¿Qué es el desafío del Señor para su vida hoy? Gracias, Señor. Tengo sed. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué, Dios mío, por qué me has desamparado? Gracias, Señor. Porque esas 3 primeras palabras nos hablan de tu amor por la humanidad, cómo en el momento más crítico sigues pensando en nosotros. Y esas 2 siguientes palabras dan cuenta del sufrimiento que vives en la cruz, fruto de pensar en nosotros. Para terminar, Señor, para terminar, diciendo: consumado es. Es decir, la obra se cumplió a la perfección. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú sabes cómo obrar, Señor. Obra como tú sabes, Señor. Obra como tú sabes, Señor. Bendito seas. La gloria solo para ti, Señor. Bendito seas.
Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Bueno, este ha sido un tiempo maravilloso de podernos encontrar con el Señor, meditar en su palabra, en el desafío que nos da la palabra del Señor. Vamos a agradecer al Señor, muy agradecidos por la oportunidad de tenernos acá, de esta oportunidad que nos regala de meditar en su sacrificio en favor nuestro. A todos los que nos están acompañando hoy reciban un abrazo de bienvenida a esta familia de la fe que busca proclamar la palabra del Señor y comunicar el mensaje del Señor. Y máximo en estos días que andamos meditando esta semana, que es una semana en la que se tiene vivo ese recuerdo del Señor Jesús, muy oportuno poder participar en la iglesia y venir y poder enriquecer nuestra peregrinar con el Señor. Así que todos sean muy bienvenidos. Hay un par de personas que, bueno, hay una señora allí que está con ahí, Esperanza. Sí, la señora Esperanza. Bienvenida, Esperanza, qué gusto tenerla acá. Reciba un abrazo de parte nuestra y nos gozamos de poder compartir hoy con usted. También en la parte de atrás está Darío, Senia y Edgar. Edgar, bienvenido. Qué alegría verlo por acá, hermano. Sí, nos alegramos de poder compartir y estar aquí celebrando juntos al Señor. Los demás ya somos, bueno, está Ruby, qué alegría verlo por acá también hoy. Nos alegramos y nos gozamos de poder compartir este tiempo y de adorar al Señor. Bendecimos al Señor entonces y glorifiquemos a Dios a través de este canto donde vamos a reconocer al Señor. Quiero recordarles el domingo. Es un poco diferente la actividad y necesito que usted me ayude o nos ayude a correr la voz. Corramos la voz. El domingo no hay culto a las 10 de la mañana. Sí a las 7. Y sí alborada a las 5. ¿Alborada a qué horas? 5 de la mañana. ¿Y culto a qué horas? A las 7 de la mañana. Les prometo café entre la alborada y el culto. Les prometo café con galletas. Participamos en el culto y después del culto les prometemos un compartir en el salón social, que será un compartir gracias a todos los ministerios de la iglesia que han participado en ese espacio que vamos a tener terminado el culto. Entonces, alborada 5 de la mañana, pero por favor no vaya a llegar aquí a las 6:30, no, a las 5. Si llega a las 6:30 le prometo que encontrará café y no lo voy a descalificar por el café, pero yo esperaría que usted llegue a las 5 y a las 5 participe con nosotros y se tome el cafecito ahí mientras entre las 6:30 y 7 nos tomamos el café, compartimos y tenemos un buen espacio para compartir. Y a las 7 de la mañana culto, terminamos, insisto, con un tiempo de compartir en el salón social. A las 10 de la mañana no hay culto, sí a las 7 de la mañana. 10 de la mañana no, sí 7 de la mañana y 5 alborada. Entonces, por favor, vamos a correr la voz para que todos se enteren de que el domingo es a las 5 de la mañana y 7 de la mañana. Vamos entonces a orar. Le invito para que nos coloquemos en pie. Oramos, entonamos este canto y así quedamos despedidos. Señor, gracias por esta oportunidad de orarte, de bendecirte, honrarte, reconocerte. La gloria sea solo para ti, Señor. Que tú seas reconocido entre todos, Señor, los pueblos. Un grito de dolor que se levantó el viernes, Señor. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero un canto de gloria que se levantó el domingo al despuntar el alba, Señor. Muy de madrugada. Que anuncia al mundo que Cristo ha resucitado. Ni siquiera el imperio romano logró detenerlo, Señor. El poderoso imperio romano logró retenerlo, Señor. La gloria sea para ti, Señor. Y hoy, Señor, nos vamos
desafiados, Señor, por ti. En esa contemplación de la gravedad del pecado y la esperanza que tenemos en Cristo, Señor. Que tu gracia, amor y misericordia vaya con todos nosotros, encaminando nuestros pasos, enrutando nuestros pasos, y que todo cuanto hagamos sea para la gloria y honra tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a entrar en el canto entonces y así quedamos despedidos. Jesús va caminando junto al mar, buscando gente para trabajar. Vengan, Pedro, Juan, síganme, pues hay mucho por hacer. Jesús va caminando junto al mar, no hay muchos que le quieran escuchar, solo unos pocos le han seguido y Él les ha cambiado su destino. Sígueme, no ves que te estoy buscando para hacer algo de mí. Sígueme, ven que te estoy esperando y te quiero recibir. Jesús camina en esta ciudad, buscando gente para trabajar. Deja ahora lo que estás haciendo, porque hay mucha gente que no es salva. Sígueme, no ves que te estoy buscando